Saludos amigos, bienvenidos al canal Tops Genial. En este momento vamos a hablar de la instalación y ejecución de Windows 11 en una antigua MacBook del año 2007 de las Core 2 Duo. Bueno, para Apple estos equipos ya es obsoleto para ellos ya estos equipos Mac. Con el sistema original de Apple en estos equipos ni los navegadores ni el Office no se puede utilizar las versiones más actualizadas. Prácticamente con el sistema de Mac no se puede trabajar en algo tan básico como es usar un Office, navegar. Entonces aquí hay una solución que podemos instalar el Windows 11 en uno de estos equipos. Desde luego con un disco sólido o los llamados discos SSD que todos conocemos para que pueda trabajar con la mejor velocidad, ya que con los discos mecánicos los sistemas actuales trabajan demasiado lento y no nos sería de gran ayuda. Vuelta con un disco SSD trabajan de la mejor manera estos equipos que ya tienen algunos años y podemos seguir utilizándolos poniéndole el Windows y usando los programas básicos para cualquier usuario común que pueda necesitar. Entonces, y con evitamos mucho la basura electrónica, contaminar más nuestro planeta. Entonces podemos seguir utilizando estos antiguos equipos que ya son obsoletos para la marca Apple, como les acabo de comentar. Entonces, a continuación vamos a probar cómo funciona el Windows 11 en uno de estos equipos. Estamos enfocando la cámara lo mejor posible para que la puedan ver de la mejor manera. Entonces nos encontramos aquí en el equipo. Entonces aquí observamos que es una Core 2 Duo, ya, de 2,16 GHz. Tiene 4 GB de memoria RAM, que es lo máximo que soporta este equipo, ya. Y aquí tenemos, es una MacBook 2.1, ya. Entonces esta salió finalizando el 2007. Entonces imagínense en cuántos años tiene esta máquina, ya tiene muchísimos. Y aquí tenemos que es el Windows 11, ya. Entonces lo primero que se hace para poder instalar el Windows 11 en uno de estos equipos, para no usar ni el Bootcamp ni ninguno de esos software, lo que hacemos es en una PC normal, ya una PC normal y corriente, instalamos el Windows 11 ya. Una vez hecho eso, sacamos el disco sólido y le ponemos en nuestro equipo Mac y tranquilamente nos bootea el disco sólido. Entonces aquí tenemos, este es el disco sólido, la unidad C, que es nuestro disco sólido. Y a continuación, después de eso, normalmente estas máquinas venían con unos CDs o DVDs, unos DVDs originales donde están los drivers para Windows, los que se usaba con el Bootcamp. Entonces aquí tenemos esto, Windows Support. Entonces aquí tenemos los drivers que son para que nos funcione la cámara, nos funcione el trackpad, ya. Y justo aquí en la carpeta que dice Apple, ya. Aquí están todos los drivers que son para 64 bits. Eso es lo importante. Windows 11 es solo 64 bits. Y lo interesante de estos procesadores ya eran con 64 bits. Entonces podemos aprovechar muchísimo usando aplicaciones actuales. Entonces una vez que hacemos eso, entonces comprobamos en el administrador de dispositivos que todo esté funcionando perfectamente. Yo como ya instalé todos esos drivers, todo me funciona perfectamente aquí en el administrador de dispositivos. Video, el mouse, la cámara. Y a muchos de los casos que la cámara da muchos problemas, pero miren, funciona perfectamente la cámara de esta Mac. Tranquilamente podemos usar para usar, por ejemplo, las aplicaciones que se usan actualmente. Por ejemplo, el Zoom, el Teams y muchas aplicaciones que se usan en lo que es el teletrabajo, el estudio virtual. Entonces, tranquilamente nos sirve. Vuelta esta Mac con el sistema original, ni siquiera el Zoom nos permitía ejecutar, imagínense. Ni el Zoom. Peor otros programas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el Office 2021, imagínense, que es una beta que estamos probando. Todas estas son versiones beta lo que estamos probando, tanto el Windows como el Office. Ya muy pronto saldrá a las versiones. Entonces aquí tenemos el Office 2021 en este equipo instalado, imagínense. Entonces corre tranquilamente. Podemos trabajar tranquilamente un equipo de estos para lo que es trabajos de lo que es ofimática, de estudio,
para navegar. Mire, tranquilamente podemos trabajar un equipo de estos. Vea, trabaja de una manera súper buena. Imagínense, vean. Vean en el caso que es el Word. Igual aquí tenemos el Excel. Vean. El Excel 2021 tranquilamente. Podemos trabajar en Excel, en Word. Vean, está abierto todas estas aplicaciones. Es lo bueno de este Windows 11 que optimiza bastante la memoria RAM. Ya, imagínense, en un equipo de tantos años podemos trabajar en algo así, imagínense. Entonces el Windows 11 prácticamente corre en discos sólidos y en máquinas antiguas corre súper bien. No sé por qué, bueno, en este caso Microsoft quiere que pongamos en equipos más actuales y podemos instalar tranquilamente en un equipo que ya tiene sus años. Igual, miren, esta aplicación que todos la conocemos, el famoso Photoshop, imagínense, la versión 2021 instalamos en este equipo y nos corre de una manera decente, imagínense. Miren, aquí hago zoom. Mira, es una imagen de alta calidad. Bueno, para hacer como decir ediciones de fotos no tan pesadas, porque tampoco nos va a funcionar como una máquina de las últimas generaciones, pero vean, tranquilamente podemos para hacer nuestras ediciones de fotos. Tranquilamente aquí nuestros trabajos de diseño o hasta para un estudiante, tranquilamente. La versión 2020 es la que nos funciona perfectamente aquí del Photoshop. Entonces imagínense, para un estudiante de diseño que está recién iniciando sus primeros semestres, tranquilamente le podía servir un equipo de estos con Windows 11. Ya, vuelta con el sistema original de Mac, no nos permitía ni instalar el máximo el Photoshop CS6 soportaba, imagínense que es del año 2012. Imagínense, con Windows 11 podemos instalar una versión 2020. Imagínense, entonces vean, tranquilamente podemos trabajar en nuestros trabajos de edición fotográfica. Entonces es algo espectacular con el Windows 11. Mire, y tengo abierto todas estas aplicaciones, tengo abierta a la vez. Mire, igual el navegador, vean, podemos, mientras trabajamos tranquilamente, como es trabajar en nuestras redes sociales. Poner una música de fondo. Mire, tranquilamente nos corren nuestras redes sociales. Igual podemos poner como la mayoría, pues cuando trabajamos ponemos una música de fondo, un video de fondo, podemos poner tranquilamente y como es trabajar, mire. Entonces es algo espectacular que con Windows 11 podemos recuperar estos equipos antiguos, ya en el caso de estas Mac que ya tienen sus años. Ya puede ser más, igual también cualquier PC que sea de ese tiempo. El requisito es que sea un procesador de 64 bits y la RAM mínimo debemos tener 4 GB. Miren, tranquilamente, vean. Abierto a las redes sociales y abierto un video de fondo, vean. Y tranquilamente, vean, podemos seguir trabajando, vean, sin ningún problema. Vean, abierto el Photoshop, abierto el Word, abierto Excel. Entonces prácticamente ahorita esta es una prueba ya extrema que le estamos haciendo a este equipo, abriendo tantas aplicaciones a la vez y nos trabaja, podemos trabajar tranquilamente, no notamos así unas trabas para así chuta, no se puede hacer nada, vean, tranquilamente podemos trabajar y con últimas versiones, imagínense, con versiones 2021 del Office y de lo que es el Windows, que el Windows 11 que, como le repito, son beta lo que estamos probando. Ya muy pronto serán las versiones finales y todos ahí tranquilamente podemos trabajar. Mire. Entonces es algo espectacular esto que podemos ver. Cómo es trabajar con Windows 11 en un equipo que prácticamente para muchos ya es obsoleto. Entonces a todos les invito a que si tienen equipos así antiguos, equipos que ya bueno, le dan ya por desechado, primero aumenten la RAM hasta lo máximo que les soporte ya. Normalmente estos equipos soportan hasta 4 GB de RAM. Y pongan un disco sólido. Con un disco sólido el Windows 11 se lleva súper bien. Corre fluido. Corre como si decentemente. Vean. Tranquilamente podemos trabajar. Miren, abrimos nuestras carpetas. Y está trabajando súper bien.
súper bien, amigos, está trabajando. Entonces, eso es una excelente manera de poder seguir nuestros equipos utilizándole muchos años más nuestros equipos, ya sabiendo que ahorita estamos en una situación económica complicada en muchos de nuestros países, porque comprarnos equipos nuevos, igual con esta crisis de los semiconductores míos, los equipos nuevos están más caros, y bueno, seguimos ayudando a nuestro planeta, ocupando lo que tenemos tranquilamente, vean, ocupando lo que tenemos y usando los últimos software tranquilamente, vean. Entonces, para un usuario común y corriente, ya, un usuario que común y corriente usa Office, navega a internet, tranquilamente le sirve este equipo. O para los estudiantes tranquilamente para que hagan sus estudios en línea, con un equipo de esos que muchos ya lo tienen por ahí ya por desechar o archivado, ya, o muchos están por botarlos a la basura estos equipos, y no, amigos, no, vean, tranquilamente podemos trabajar. Entonces, vean, esta es una prueba en vivo para que vean, miren, esta es la Mac, la que estoy probando, vean, una Mac blanca del año 2007, una MacBook Pro, ya, vean, es real la máquina. Entonces, todo es aquí probado y comprobado. Entonces eso, amigos, y muchas gracias por su atención. Muy pronto subiremos nuevos videos de diferentes temas, justo de estos temas tecnológicos, de temas de curiosidades, de muchos temas que son de interés, amigos. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención. Nos veremos en un próximo video y no se olviden suscribirse a nuestro canal Tops Genial. Muchas gracias.